Estimado Javier Carrillo Gamboa, uno de mis más grandes mentores, un gusto tenerlo por acá. Bienvenido a Cloud Conversations. Una alegría y encantado de estar por aquí. Bien, doctor, con usted la conversación va a ser mucho más, pues digo, nos conocemos de muchos años, de muchísimos años, entonces va a estar muy padre porque pues tengo varias preguntas que hacer ahí de genuina, pues, autenticidad, ¿no? Que a lo largo de los años he visto su trabajo y se me han quedado dudas que no hemos tenido tiempo para sentarnos a platicar con calma y por los acasos de la vida, cómo se ha ido acelerando, pues ahora por fin tendremos un poquito de tiempo. Entonces, ese es el episodio número 17, la entrevista número 17 que estoy haciendo. Y la primera pregunta y las últimas siempre son las mismas. Entonces, la primera pregunta es sobre su trayectoria académica. La pregunta es, ¿qué actitudes y estrategias, doctor, clave, piensa usted que tiene que desarrollar un intelectual a lo largo de los años para avanzar sustancialmente en su campo? Y personalmente, ¿cómo ha conseguido mantenerse motivado y centrado en su trabajo? Bueno, muy bien. Las primeras creo que son ah, genéricas de casi cualquier campo de actividad humana, o sea, lo que hagamos, pero que en el terreno intelectual se amplifican. Y la primera creo que es la honestidad, porque creo que es la que da eh, el sentido genuino a lo que es realmente no un destino, sino una búsqueda permanente. Entonces, aquella invitación platónica a pensar, perdón, socrática, ¿verdad? A pensar y repensar aquello en lo que estamos y desde dónde lo abordamos y cómo lo hacemos, que nos lleva a un resultado y que en tanto cuanto lo asumimos como genuino pero provisional siempre y siempre sujeto a precisamente, y creo que es lo que da el parámetro, el grado de honestidad, la posibilidad de aceptar, reconocer que podría haber algo que mejorar o algo que evolucionar del punto donde estamos. Entonces creo que es una. Y otra que genérica, pues es creo que inevitablemente la disciplina. Eh, pero una disciplina que creo que puede ser, no necesariamente es benigna per se, porque puede ser también um, desgastante, sino es una disciplina que surge de la pasión, de la entrega, de la absorción, um, como Brecht aconsejaba a aquel artista adolescente, ¿verdad? Si Brecht. aquello es lo que, sí, sí, Bertolt Brecht, carta a un artista adolescente, magníficamente le decía, usted me dice que quiere ser poeta, ¿verdad? Y en verdad lo quiere ser, o sea, realmente es algo que está por encima de todo lo demás, que lo avasalla, que lo desborda, que lo hace perder el sueño, que lo hace dejar a un lado cualquier otra cosa, es realmente ahí donde está. Entonces, si no está, mire, hay tantas otras cosas, dedíquese a ellas, pero si es algo que usted me dice que lo absorbe, lo toma, ¿verdad? Y no en un sentido enfermizo, sino en un sentido profundo, entero, creo que ese es de ahí donde se nutre una disciplina genuina también, honesta, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí me quedo porque creo que son Bien. dos elementos fundamentales, ¿no? Ujú. Eh, y bueno, pues en lo personal, En lo personal. uh, creo que algo que ha sido afortunado en mi caso ha sido el serendipity, la posibilidad de explorar eh, caminos conforme como se aparecieron interesantes y que de una manera coincidental en su momento resultaron convergentes, que hubieran parecido divergentes. Entonces, comentábamos un poco acerca de mi obra reciente, un libro que acabo de terminar, es un recuento y lo menciono porque en alguna medida, sin haberlo pretendido, y habiéndome un poco violentado a hacer no nada más un recuento académico, Ujú. que fue lo que me pidió la editorial, sino algo que realmente Sí. violentara, el que me llevara a explorar.
más bien la mirada hacia adelante. Entonces, no es nada más monográfico, sino es también ensayístico en el sentido de prospectar y por supuesto con la base científica que los unifica. Entonces, bueno, pues ahí se vierte elementos que quizás en su momento no hubieran hecho no hicieron mucho sentido en lo individual, pero que ahora como que cuadran y embonan en un sentido más integrado. Y creo que son los elementos que en cualquier caso nos da la vida en el arte, en la ciencia, en la filosofía, ¿verdad? Para articular, y ya sea que hagamos música o hagamos filosofía, ¿verdad? Para integrar eso de una manera que nos permita entender y con otros ayudar a entender el mundo. Bien, excelente. Grandes respuestas. Sí, conecto bastante con el tema de que usted comenta sobre la honestidad y la disciplina y sobre cómo convergen los temas. Hay que estar muy atentos, pienso yo, ¿no? Porque a veces se nos pasan oportunidades y se nos pasan conexiones y pensamos que no se puede cuando sí hay algo. Pienso que hay que estar muy atentos a la creatividad, ¿no? De unir campos aparentemente desconectados que de pronto convergen y forman algo nuevo. Entonces, sobre su libro nuevo, tengo una pregunta en específico para que exploremos un poquito más. Pero vámonos un poquito continuando en esa trayectoria, ¿no? Usted tiene una maestría en economía por London School of Economics y un doctorado en psicología de la ciencia y la tecnología en nuestro gran King's College, Londres, ¿no? Que ahí compartimos nuestra alma mater, ¿no? Entonces, ¿nos podría platicar un poco de cómo fue su toma de decisiones y cómo fueron esas experiencias, ¿no? Y, o sea, ¿cómo fue esa trayectoria de estudiar esa maestría? ¿Fueron juntas? ¿Fueron separadas? Luego el doctorado. Y si pudiera, y si volviera, ¿haría otra vez esos estudios o haría algo diferente? Los haría de nuevo, pero la cuestión fue, bueno, si nuevamente abriendo los ojos, los caminos se me mostraran, ¿no? Eh, y precisando un poco, en realidad mi formación es como psicólogo experimental. Ah, psicología Entonces, experimental. yo hice psicología experimental, después hice una maestría en análisis experimental de la conducta, que es el acercamiento más analítico, empírico, de ciencia natural, dentro de Ya. todo el Ay, campo de las, disculpe, de las es que esto ciencias de estaba la conducta. disculpe, es que esto estaba en la página de Wikipedia. Perdón, No, perdón. perfecto. No, esa página ya apareció y bueno, habrá que revisarla un poquito. Sí, hay que Pero revisarlo. está de muy buena fe. Sí. Entonces, esa parte de formación analítico experimental que me llevó a mis primeros inquietudes, me percaté de una reflexividad y fue mi primer percatamiento mayor. Yo estaba enfrascado, fuertemente interesado en la psicología experimental y en los aspectos metodológicos de la investigación científica en psicología. Y entonces ahí fue donde me di cuenta que había una reflexividad entre la, los aspectos metodológicos de la investigación científica en psicología experimental y los aspectos conductuales de la actividad experimental científica. O sea, el comportamiento de los, Sí, el de los comportamiento. investigadores. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo entenderlos? Como objeto de estudio en sí mismo. La toma de decisiones, las condiciones internas y externas, que ahora se entienden así. Las internas, vamos, las que vienen desde la forma tradicional de la explicación científica y el desarrollo de las teorías, pero las externas, que también se fueron desarrollando, sobre todo en la segunda mitad del siglo pasado, desde el punto de vista de los determinantes económicos, sociales, políticos, conductuales también, del comportamiento científico, ¿verdad? Esas cuestiones de la vanidad y la competencia, las condiciones institucionales, el régimen de incentivos y todas esas cuestiones que han ido cada vez, se han ido tornando cada vez más críticas. Entonces, esos elementos me llamaron mucho la atención. Me involucré en hacer, en el trabajo de la investigación conductual del trabajo científico, de la psicología de la ciencia. Entonces Fascinante. fue lo que empecé a trabajar al terminar mi maestría y publiqué mi primer libro en comportamiento científico, que es ese abordaje. Comportamiento científico, Y sí. con la intención de abordar en esos temas, me fui a London School of Economics, pero no tanto economía. No Si fue con... bien esa maestría en análisis experimental de la conducta nos formaba de una manera importante en lo que es el sustrato conductual, particularmente de la microeconomía, del comportamiento económico.
Ok, ¿verdad? de cómo se comportan las personas Desde el punto de vista de toma de decisiones económicas, en toma de que decisiones vendría a económicas. ser después el premio Nobel de Economía, bueno, el trabajo de Amos Tversky y Kahneman, ¿verdad? Kahneman, Thinking Kahneman, Fast and que Slow, ¿no? psicólogo, un psicólogo precisamente que Psicólogo. toma, entre otros, ¿verdad? Hay varios premios Nobel de Economía que provienen de la psicología. Y entonces, bueno, en aquellos tiempos no era algo tan, no era alguien tan prominente y todavía estaba en vida Amos Tversky, que era su gran contraparte. Entonces, bueno, aquella parte me llevó a London School of Economics con el ánimo de profundizar en los aspectos más de filosofía de la ciencia, metodología de investigación, con una maestría en lógica y método científico, donde tomé un Ah, curso sí, ahí en la academia de en el Karl Popper, departamento. Sí, que sí, Popper ¿verdad? Pero fundó donde allá. estaba la corriente tradicional, conservadora, metodológica formalista, ¿verdad? De Karl Popper y sus seguidores, contra ah, los grandes eh, rompedores de paradigmas, ¿verdad? Bueno, y por estos paradigmas, ¿verdad? Thomas Kuhn, Paul Verhaven, Imre Lakatos, etcétera, ¿no? Que ya visoraban una perspectiva muy crítica y muy, bueno, que daría origen en buena medida a todo el enfoque de construcción social de la ciencia, convencionalismo, etcétera. Entonces, de ahí ya regresé un poco a la parte más empírica, a King's College, hacer mi trabajo ya en situaciones aplicadas, patrones de comportamiento, patrones básicos de comportamiento científico. Si hemos de llevar a su mínima expresión la toma de decisiones en la ciencia, donde la reconocemos, cómo la encontramos, cómo ¿Qué podemos, tipo de comportamiento científico, perdón, doctor, para entender un poquito mejor? los patrones básicos. Patrones O básicos sea, de sí, sí, comportamiento sí, sí. científico. O sea, el comportamiento científico podemos pensar que tiene expresiones sofisticadas. Sí. Pensemos en Richard Feynman o Einstein, ¿verdad? Ok. Elaborando una teoría atómica cuántica. Pero si lo vamos bajando a formas analíticas elementales, para trasladar el problema de la demarcación científica, que antes era puramente formal, lo Mm, que es y lo que no es ciencia, desde un punto de vista puramente lógico, ahora que sigue siendo ciertamente vigente, pero que se complementa con una mirada eminentemente empírica. Es decir, cómo reconocemos gente tomando decisiones, esto sí es, esto no es. Y pensemos la enorme mm, cantidad de aplicaciones que tiene en todo el sí, régimen institucional de la ciencia y la educación científica, etcétera, ¿no? sí. Entonces, fue trabajar en ello y bueno, pues ya para el doctorado en psicología de la ciencia y la tecnología, para regresar a México y hacer este trabajo, pero ya en forma aplicada a los sistemas de evaluación de la ciencia y la tecnología. Mm. Y de ahí los 25 años en el TEC de Monterrey, del Centro de Sistemas de Conocimiento, en el lado aplicado, ahora que comentábamos la consultoría, ¿Usted verá, tenía 25 años? no, Ah, los 25 años que pasé, no, ah, llegué ok, ya un ok, ok. poquito más adelante. No, después de ese buen camino ya estábamos más adelantito en el Sí, más calendario. adelantito yo dije, wow. Sí, 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 no. no. Porque el No, doctorado son 3 años, ¿no? 3 años tiempo completo o sí, más. claro, claro. Sí, en total estuvimos entre la maestría y el doctorado, mi esposa Rosa María y yo, doctora Rosa Rosa María María también Sánchez, estuvo. Súper. también haciendo dos Ok. posgrados, el Dos. doctorado y Ok. otro previo. Qué padre. Entonces, sí fueron ahí 5 años y medio para Sí. completar el paquete, ¿verdad? De ambos. Y bueno, entonces ya fue trabajar eso en algunas partes, primero en México, antes de ir allá a Monterrey por casi 30 años para el grueso de ellos, trabajarlos en el campo de la gestión del conocimiento. Gestión. Primero, o sea, la aplicación básicamente en los problemas del conocimiento, los problemas del conocimiento en las organizaciones, Mm, después, después de unos 10 años que la mirada se empezó a dirigir, la mía y buena parte de mis colegas y grupos de trabajo, y siempre muy en redes internacionales, siempre muy conectado hacia el sí. campo social. O sea, los problemas de conocimiento social, los problemas colectivos. Mm, Cuando hablamos aquí de conocimiento, nomás para hacer un breve apunte, no claro. hablamos solamente de contenidos, ¿verdad? De estructuras, disciplinas científicas, bibliotecas, bases de datos, todo eso que es la parte instrumental, eso es el cajón básico, el punto de partida, ¿verdad? Después de ese escalón estamos hablando de toda la parte humana,
que lo ejecuta, que le da sentido, y sobre todo ya la parte contextual, social, que le da o valor económico, ¿verdad? Algo que resulta valioso para alguien, está dispuesto a pagar por ello, o le da significado, es decir, le da un sentido cultural, social, de que algo hace sentido y por eso es valioso. Vale. Entonces, realmente estamos en el corazón de la teoría del valor y ahí la economía se centra nueva y surge toda esta economía del conocimiento donde, para ponerlo súper breve, ¿verdad? Sí. Más allá de los objetos económicos tradicionales, que eran primordialmente el capital, ¿verdad? El dinero, la masa monetaria, y sus sustratos físicos, la infraestructura, las cosas materiales, eso es lo que tradicionalmente vemos como el objeto de la economía, lo que podemos comprar y vender directamente. Pero lo que sucede después de la posguerra, y sobre todo al cierre del siglo del 20 al 21 actual, es una transición en la cual cada vez más los objetos de valor se tornan intangibles, o sea, se manifiestan intangibles. Es decir, esta conversación que tenemos, las relaciones, el talento, el sentido de identidad, la pertenencia, las marcas en las organizaciones, todos elementos que no están en las estructuras contables de los contadores, que no se en pueden, las unidades que o resisten te cuantificación. resiste, bueno, ahí es como lo tradicional, lo que cuentan los contadores. Si veníamos de una economía industrial donde contaban tornillos, máquinas, aparatos, metros cuadrados, cosas físicas, ¿verdad? Sí. Tangibles, y su correlato financiero, capital. Bueno, pues aquí cuando empezamos a darnos cuenta que nos necesita es enfoque estratégico, sentido de pertenencia, etcétera, etcétera, eso, aquello que ponte la cachucha y cosas así, que parecen totalmente evanescentes, pero que se dan o no se dan, y que hace la diferencia a la hora de la hora. Entonces, todas estas cosas tan evanescentes, fue algo fascinante el operar por 25 años en el centro de conocimiento como una firma de consultoría. Pues nos fue muy bien porque teníamos siempre una cartera muy rica de contratos y nos miraban un poco incrédulos nuestros colegas ingenieros como diciendo, estos brujos que quién sabe qué hacen, pero pues no les va mal, ¿verdad? Y claro, es que las empresas estaban ya, sobre todo grandes organizaciones y no sé, también gobiernos, ¿verdad? Empezamos a expandir un poco nuestros horizontes. ONGs, etcétera, ¿verdad? Fundaciones. Todas ellas pues con el mismo tipo de problemas de enfoque estratégico, de identidad, de conectar lo que sus intenciones con las capacidades de la gente, la formación de los equipos, una cantidad de cosas ahí que tienen que ver con ya el conocimiento visto pues como una capacidad de entender la realidad y actuar sobre ella. Wow, fascinante. De hecho, usted se me adelantó pregunta. La pregunta 3 era precisamente sobre el Centro de Sistemas de Conocimiento, ¿no? En el campus de Monterrey, en el TEC, y que hicieron más de 100 proyectos, no sé. Sí, correcto, sí. Proyectos contratados. Sí. Sí, realmente nos fue muy bien porque en el sentido en que logramos mantener, bueno, lo que llamamos una de las mayores técnicas o modelos que llegamos a desarrollar es sistema de capitales. Sistema de capitales quiere decir una taxonomía de cosas importantes, de elementos de valor. El sistema tradicional es un sistema básicamente 2x2, donde tiene los aspectos físicos y los monetarios. Y las transacciones de compra-venta, ¿verdad? Son el bien por el bien, que es el trueque, etcétera, etcétera, una cosa por otra. Moneda por moneda, etcétera, ¿no? Entonces, no hay, esos son los ejes principales de la actividad económica. Pero en el caso de los estados de capitales empezamos a reconocer formas de valor que hacen una gran diferencia. Entonces, el reto era cómo llegar a tener un sistema completo y consistente de categorías de valor. ¿Dónde está el todo? Ese es un problema de lógica matemática. Claro, eso sigue y va a seguir. Es algo, porque no es algo que, bueno, tiene componentes, ahí está desde Carl Jung y una cantidad de acercamientos de la antropología, o sea, que son elementos genéricos humanos que ocurren en cualquier lugar, elementos de apreciación o de preferencia, y elementos en el otro ámbito, en el otro contexto, que son fuertemente culturales, aprendidos, circunstanciales, muchos de los cuales fuertemente nos los están imbuidos por la lógica dominante del sistema capitalista industrial que nos subyuga, nos envuelve y nos hace
nos marca de antemano una serie de preferencias, como hablo yo de las vidas franquiciarias, ¿verdad? O desde donde el bebé antes de nacer ya está predeterminado el colorcito de los zapatos y qué va a hacer esto y ya hay muchos elementos donde no hay escogencia, ¿verdad? Ya está preseleccionado, ni siquiera por los papás, ¿verdad? Por el mismo contexto marca lo que ha de ser, cómo que ha de ser, cuándo ha de ser. Entonces, sí. Así que, bueno, pues esa, eh, eh, ese trabajo es el que hicimos y lo hablo muy en plural, con mucho respeto, mucho cariño, mucho reconocimiento a esa riquísima red de colegas que se conjuntó, no solamente profesores de planta de tiempo completo, que los había investigadoras, investigadores, profesores de tiempo completo, sino como capas de cebolla, ¿verdad? Teníamos así redes envolventes de especialistas de numerosos temas, no necesariamente, bueno, del propio centro, luego de otros departamentos, centros de la misma escuela, del mismo campus, de otros campus, y fuera del TEC, y escuelas públicas, privadas, universidades o centros de investigación, lo que fuera, y de otros países. Esa riqueza de poder, bueno, que ese es el conocimiento. Sí. Articular lo importante con lo importante. Y ese es el eje de la acción, ¿verdad? El reconocer lo importante, el identificar los mecanismos que lo articulan y el procesar y dinámicamente mantener esa articulación. Ese es el trabajo del conocimiento. Entonces, un poco lo vivíamos ahí con ese poder formar equipos ad hoc que respondieran a problemas ad hoc. Sí, sí. Y tenía la capacidad de transformarse y transformar el equipo y, no, qué fascinante. Suena muy estimulante este tipo de trabajo. Aprendimos mucho. Wow. Pero claro, era aprender verdaderamente en el filo de la navaja. Sobre la marcha. Sí. Tengo muy presente una anécdota de un proyecto grande con una empresa, no lo voy a mencionar ahora, pero una empresa corporativa enorme. Y teníamos un proyecto fuerte que siempre trabajábamos mucho en lo que llamamos equipos espejo. Desde la formación del proyecto, es decir, nos sentábamos, no éramos así como el médico medio el brujo, ¿verdad? Que leía y le decía, mira, yo sé lo que tú tienes, yo sé lo que tú lo que te debes de tomar. Sino siempre desde el principio vamos a entender, ayúdanos a entender cuál es el problema que tú tienes, cómo lo experimentas, cuáles son los antecedentes, etcétera, ¿verdad? Íbamos trabajando juntos para construir la formulación del problema de manera colectiva y claro, nuestra tarea era proporcionar vías de solución, pero siempre en una escogencia común con nuestros clientes colaboradores, ¿verdad? Entonces íbamos llegando al proyecto a plantearlo, incluso presupuestariamente, pues decir, bueno, esta vía, pero tiene estas implicaciones y estos recursos, estos tiempos, bueno, sí, pero no. Entonces íbamos acomodando hasta llegar, esto es lo que queremos hacer. Bueno, así lo hicimos y teníamos un equipo fuerte de la parte de la organización con la que trabajamos y de parte del TEC. Y en el TEC había desde personas con doctorado hasta asistentes de investigación, de maestría sobre todo, ¿eh? Y yo recuerdo una asistente de investigación, una jovencita, sumamente entusiasmada con el proyecto, ¿verdad? Pero veía todo y así fascinada a ver la riqueza conceptual, los métodos, las técnicas y todo eso. Y llegamos al día del arranque y se pone todo en marcha un día temprano en la mañana, un lunes por la mañana, como diría Heisenberg, ¿verdad? Pero el lunes llegó, ¿verdad? El día del tocar la realidad. Y entonces empieza la actividad. Y unos minutos después, antes de una hora, regresa. Cada quien tenía lo suyo que hacer y se distribuían y todo. Y regresa esta jovencita, regresa, doctor, pero oiga, todo estaba en el papel, cómo debía ser, esto debía ser acá. Y no está nada así, estos están por allá. Y mi respuesta fue, ¿para qué cree que estamos aquí? Si fuera el papel ya habríamos terminado. Hombre, sí. Entonces, bueno, ya tomó la idea a trabajar y claro, y bueno, Qué padre, todo eso muy dinámico. muchos aprendizajes muy colectivos, muy dinámicos y fue toda una época marcada de manera importante que en un capítulo del libro se recoge, no tanto desde el punto de vista anecdótico, sino desde el punto de vista técnico, de los aprendizajes que se gestaron colectivamente en esa condición de intenso construcción social de conocimiento, práctica, desde muy teórica hasta muy práctica.
Excelente. Entonces, una pregunta de dos partes. Primero, ¿cómo empezó usted con la escritura? ¿Cuántos años tenía usted cuando empezó con sus primeros libros? ¿Y cómo fue su trayectoria en la parte de como escritor, ¿verdad? Como autor, publicando sus relaciones con las editoras. Y después nos podría platicar un poquito de este libro, el libro que va a ser publicado, ¿verdad? Todavía no está publicado. Sí, sale en unos pocos días. Unos Bueno, pocos pues días. ah, quizá más bien el origen es la lectura, Lectura. la pasión así por la lectura. Eh, no sé, no sé qué tanto mítico sea en mi propia experiencia el hecho de que aparentemente aprendí a leer por mí mismo. Es decir, de repente estaba leyendo, ¿no? Yo mismo no supe cómo estaba leyendo. Para mí era como que, bueno, ¿De pues si veras? respiro, como que uno lee, ¿no? Wow. Entonces, yo lo que sí recuerdo muy bien con toda claridad es Sí. que al pasar por el kinder y los primeros años de la primaria, primero, segundo, por estas etapas, entonces eran del deletreo, las etapas básicas de la lectura, para mí fue una deconstrucción. Es decir, lo que hacía ahora ver los componentes de cómo está hecho para llegar acá. Ah, Y era un poco precoz, o sea, más sí. avanzado. Entonces, fue curioso eso, pero bueno, interesante. Qué Y eso fue un padre. antecedente importante, un tributo aquí a mi abuela materna, porque ya desde muy pequeño viendo eso, pequeñito, ¿verdad? Ella de una manera muy generosa, y eso es siempre lo que somos, o sea, como bien decía Bruce Skinner, ¿verdad? Somos el punto donde convergen los otros, ¿verdad? Es cuestión de alteridad. Eh, eh, Todos somos desde este concepto de la alteridad de la madre, ¿verdad? Que nos da el sentido, la identidad al nombrarnos y al reconocernos eh, desde pequeñitos, ¿verdad? Bueno, también el mismo grupo social, la gente alrededor, y particularmente que la gente que singularmente nos influye, queda en nosotros, sigue viviendo en nosotros. Y bueno, pues mi abuela materna, eh, ella me iba juntando una enciclopedia que era por fascículos. Ella vivía en la Ciudad de México y yo ¿Era estaba... por qué? ¿Por capítulos? Fascículos, así Fascículos. como cuadernillos grandes, como Ok, revistas. ok. Y estas se encuadernaban, después venían después las pastas, era una de Salvat, de editorial española, pero Mm, una muy grande, de volumen. muchos volúmenes. Bueno, era muy amplia la temática, entonces ella me iba regalando, me juntaba los fascículos y yo fascinado con aquello, pues andaba con Alejandro Magno y Uy, visitando Mesopotamia y los padrísimo. ríos y todo, en fin, aprendiendo muchísimo bueno, ocurrió eso. Entonces, ya posteriormente, pues fue al terminar, como comentaba yo, la licenciatura, en esa maestría en donde ya la inquietud con esos aspectos de la psicología me llevó a este primer libro de El comportamiento científico. Fue mi primera experiencia, totalmente distinto, porque ya todavía lo escribía a máquina, todavía tuve la experiencia del typesetting físico, de la prueba en galeras, que era el ver una impresión, ¿verdad?, de la tipografía física, y ahora Mm, todo es enteramente digital, por supuesto. Entonces, sí. ese proceso también interesante. Y bueno, pues, pero realmente la escritura es como un correlato, como una salida lateral de lo que sucede o no desde el punto de vista, decía yo, esa honestidad, esa búsqueda permanente que es realmente de la que emana o se genera esas salidas laterales. Entonces, bueno, pues ahí está, y esto pasó por varias obras, tanto de autoría sola como de trabajo editorial, como estos dos volúmenes que terminamos el año pasado con dos magníficos colegas, que coorganizamos a Con su vez Gunther, ¿no? Günther Koch Gunther. Koch, sí, sí, y, sí. y Kathy Gardner del Reino Unido, que con cada uno de ellos hicimos un volumen, cada uno de ellos convocando alrededor de 50 autores en temas específicos. El primero, el conocimiento para Wow. el antropoceno, era con la idea de que estábamos explorando algo sumamente novedoso y que realmente era plantarnos como que hacer las preguntas y quién sabe un poco de esto, un poco de aquello, algo muy novedoso. En el tema de conocimiento para el antropoceno, cómo habría de renovarse
todos los sistemas de conocimiento existentes en la ciencia, la tecnología, la educación, y luego temas que no se consideraban tan importantes como el conocimiento ancestral, el conocimiento indígena, el conocimiento práctico, una cantidad de perspectivas y enfoques y situaciones que modifican fuertemente la perspectiva del conocimiento para las condiciones del antropoceno. Y después, eso un poco el tema más conceptual, en lo más aplicado, el campo de la preparación de las ciudades para el cambio climático. Trabajos que hay muchos ahí, con la queridísima colega Kathy Garden, brillante. Gracias, gracias. Um, Doctor, ¿y dónde podrían encontrar estos libros? ¿Habrá una liga Amazon, sí, yo te puedo enviar, por supuesto, donde varios de estos, pero se todo está venden? en Amazon, sí, Sí, todo está en Amazon. Sería y solo todo poner los eso. títulos, porque en la descripción de este episodio podemos poner una lista de libros y que se quede Oh, con repositor. gusto, claro. Sí. Y una etapa previa, inmediatamente antes de esta, fue por muchos años en el World Capital Institute, esta organización que ha tomado esta bandera del conocimiento para el desarrollo, que ahora se vuelve vigente, un poco incluso ya casi, justamente en esas revisiones, casi la habíamos dejado de lado, Mm. por el desgaste que hubo del concepto de desarrollo, que se vino a anular prácticamente, ¿verdad? ¿Qué Es casi significa desarrollo, un progreso? desencanto con la idea de progreso y, por supuesto, Sí, siempre en cuanto está sustentada en el crecimiento económico. sí, exacto. Y entonces ya un poco lo habíamos casi dejado de lado, pero ahora lo hemos retomado con una gran fuerza porque Mm, precisamente por lo mismo, ¿verdad? A la luz del antropoceno, que se ve claro que no hay posibilidad de crecimiento infinito en un planeta finito, pues mm. ahora apostamos a un crecimiento infinito o potencialmente inagotable de las capacidades humanas, precisamente de esos intangibles, donde no hay un sustrato físico que entrópicamente esté precondicionado, sino que se abre de manera, por lo menos en principio, abierta a todas las posibilidades. Bien. Y parece que usted, sí, parece que usted ya sabe, parece que leyó las preguntas, pero no, no se sabe las preguntas, no sé cómo. Le iba a preguntar sobre que nos hablara un poquito del World Capital Institute y también el congreso que se viene. Tienen Con mucho gusto. sí, en Este World noviembre. Capital Institute, bueno, trabajando con el TEC, muchos años, Centro de Sistemas de Conocimiento, Mm, también, como decía yo, siempre trabajamos tanto en el ámbito iberoamericano, con la comunidad iberoamericana de sistemas de conocimiento, que realmente es una red ¿Y muy rica sigue? de. ¿Sigue esta Sí, sí, comunidad? sí, claro, sí, sí, sí. Amigos y amigas, muy colegas, muy cercanos, donde el principal activo ha sido precisamente, pues creo yo, el afecto, justamente la confianza. Porque, Mm, por ejemplo, es un activo tan importante, ¿verdad? Que permite decir, "Oh, Mateos, vamos a hacer oye, sí, a ver de qué es, me encanta, vamos a hacerlo. Y después, oye, pero ¿quién paga esto y cómo es aquello y cuándo? mm, Eso viene después, claro, viene con confianza, suponiendo que sí se puede y todas las cosas, sí. pero surge de ahí primero, muy a diferencia de muchas redes donde antes hay una tensión fuerte, ¿verdad? De ver quién está Sí, sacando cuando uno se provecho de qué y acerca. por dónde. En fin, entonces esa Sí. comunidad, genial, maravillosa, una riqueza extraordinaria en esa comunidad iberoamericana. Y eso escaló después a un ámbito, siempre operó en castellano, bueno, portugués también, en el medio latino, en culturas latinas, también Medio latino. cercano con Francia, Italia, por supuesto España, Portugal y toda Latinoamérica eh, de manera importante. Pero de ahí también en paralelo se gestó otra red más amplia, esta global, el World Capitalist, con esta idea central, ¿verdad? El conocimiento como la principal palanca del desarrollo. Conocimiento como la O sea, principal. invertir en conocimiento paga, ¿verdad? Y Sí. entonces, esa es la bandera que durante muchos años tomamos en dos ejes también. El eje del desarrollo basado en conocimiento con la parte teórica conceptual. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? ¿Qué evidencias hay? Por ejemplo, ya ahí viene lo que eran ideas románticas desde el confucianismo, ¿verdad? Justamente esta idea de que invertir en conocimiento paga. Esa idea está ahí en varias culturas, los libros sagrados, etcétera, ¿no? ¿Eso está en el Pero confucianismo? Con ese es Confucio? el eje un eje del confucianismo, el aprendizaje. Confucianismo. El Aprendizaje. primer, Pero bueno, no invertir. el primero, no lo sabemos, ¿verdad? De hecho, Sí. acabo de descubrir, bueno, en una lectura presente ayer o antier, la primera persona, el primer individuo humano
reconocible históricamente como autor es una mujer. No, el nombre no lo tengo aquí a la mano, pero es una mujer de Mesopotamia, que era la hija del emperador en ese momento. Estamos hablando como del 3000 antes de Cristo, Sí, sí. que además entonces, de hecho hay una obra sobre ella que se acaba de publicar. El título es fascinante porque era princesa, sacerdotisa y poeta. Y entonces ella firma sus escritos, entonces todavía en tablillas cuneiformes de arcilla, que ahora están muy bien preservadas, mejor que muchos papiros o elementos más efímeros. Y entonces es Aquí muy bien está. conocida su obra. Y es la primera firma, es la primera pen upper, ¿verdad? Mm. Que hay ahí, Princess, Priestess, Poet. Esta, ¿no? ajá, sí, Gemana, algo así. Sí. Eh, En Geoana, sí. Ahí está. Fascinante, porque además, o sea, hay muchos personajes mucho más recientes que son más míticos que eso, y ahí está una importante evidencia, claro, cotejada con muchas otras fuentes, recursos y eso, Sí. que hace pensar que sea un personaje verídico y que concuerda con las dinastías y todos los registros que hay ahí. Entonces, interesante, pues bueno, todo eso a propósito de la autoría y del registro, ¿verdad? Bueno, pues en el Centro de Estudios de Conocimiento, entonces, este trabajo de los grupos del World Capital Institute, de esta idea, lo de Confucio, ¿verdad? Que De, él es también muy bien registrado, también acá está nuestro compadre Confucio. Sí. que hace es una forma de vida, ¿verdad? Sí. El aprendizaje como una forma de vida y como un valor central subyacente. Bueno, y bien Sócrates y muchos otros. Sí. Desde luego que Oriente, esta mujer, ¿verdad? En fin. Entonces, todas esas tradiciones, pero que existían de una manera un tanto romántica, es decir, o como formas de sabiduría, pero sin un registro de evidencia empírica, o sea, una comprobación que se mide, mira, esto sí lo hicieron, no sé, etcétera. Realmente Esparta, Atenas, los paradigmas. Entonces, eh, ese es el siglo pasado, donde hay trabajo importante de premios Nobel que abordan esa temática y empiezan a encontrar precisamente las bases de conocimiento que sostienen no solo la economía, sino la forma de vida entera. Y están o no están, y cuando no están, entonces es ese sustrato que se desvanece y hace que caiga todo. Sí. Entonces, bueno, pues ese trabajo con el World Capital Institute en la parte fundacional del conocimiento, del desarrollo basado en conocimiento, Knowledge-Based Development, y la parte aplicada, las ciudades de conocimiento. Ciudad de conocimiento. No, Y ahí sí. hay otra obra, es así totalmente colectiva, una obra también que marca época. Hoy es un aniversario importante, hoy o ayer fue, no sé, porque Ok. la noticia, que es, porque la portada tiene el Guggenheim de Bilbao, Ah, que por cierto, en una visita al Guggenheim, los amigos de ahí regalaron, porque es un caso que se trata en esa obra. Ciudades de Conocimiento, Knowledge Cities, la primera obra que surge sobre esta idea de ver a las ciudades como sustratos, no nada más de drenajes y avenidas y comercios, sino fascinante. capaz de decir, oye, ¿dónde está la cohesión social? ¿Qué mantiene junta a la gente o no? Sí. ¿Dónde está el sentido de pertenencia en los adolescentes? Etcétera. ¿Dónde están esas capas o esos sustratos? Bueno, y que dan origen eventualmente a la idea, a diferentes versiones de la idea de una especie de, sí, como la biosfera, ¿verdad? De la noosfera, Teilhard de Chardin y los diferentes autores que proponen este concepto de como que el planeta Tierra envuelto por una capa, bueno, Manshop, a ver aquí, como una capa de un sustrato cogno-emotivo, que unifica o integra todo potencialmente. Entonces, bueno, pues ese es el trabajo del World Capital Institute y que en los últimos años ya estaba un poco en sentido de crisis, en el mejor sentido, por la realidad Por cómo contundente está del antropoceno, ¿verdad? todo cambiando. Sí, todo esto que hicimos en nombre de la cultura y el conocimiento y la civilización nos ha traído a este soberano desastre, ¿verdad? Sí. Del cambio de estado en la biosfera Wow. y una coyuntura de potencial aniquilación.
no solo autoaniquilación, sino de llevarnos de camino a múltiples otras especies, varias de las cuales ya han desaparecido. Entonces, es un contraste muy importante, por eso la crisis del concepto de progreso y de desarrollo, pero que ahora va no por el lado de la mejora, no es el conocimiento como que encuentre su razón de ser Sí. en potenciar la economía, sino al revés, la economía que se subyuga o se somete o A mejorar la vida, ¿no? A sí, potenciar delante de las todos. cosas importantes de la vida, no solo de los humanos, las cosas Sí, todas las importantes del especies mundo, ¿verdad? del mundo en Ujú. sí. Doctor, entonces, el Congreso, que ahora es en noviembre, está conectado con Antropoceno. Le eché un ojo Correcto, ahí, ¿sí? sí. Justamente los últimos años pues han sido temas y este año cada año es un congreso itinerante, ¿verdad? En sus primeros años, muchos años fue presencial, ¿verdad? Entonces en China y en Australia y en numerosos países. Wow. Eh, y los últimos años, pues desde la pandemia, necesariamente, pero no lo vemos como algo disminuido, la verdad que ha sido muy propicio, muy a modo. Ahora es eminentemente virtual, En línea, sí. sí, en línea. Entonces, este año, entonces es itinerante y este año nuestro anfitrión es la Universidad de Puerto Rico, nunca hemos estado ahí. Gentilísimos, adorables, gente hermosa que nos ha acogido y que siempre congregamos, pues pueden ver el programa ustedes ahí. El evento se llama Knowledge Cities World Summit, Ok. KCWS. Y No, pues sí, wow. con el, ya va añadido el año, entonces KCWS 2022, y ustedes pueden encontrar ahí el programa, un programa muy rico, y el tema central es Actionable Knowledge. Sí. Me gustó Es la forma ¿verdad? de Entonces, es hacerlo. la idea de actionable knowledge for the Anthropocene. Y una cosa interesante del programa de este año, no es la primera vez, pero no siempre se presta para ello, es que tiene dos momentos. Un momento más global, que es la primera parte del día, donde por la convergencia de los tiempos, realmente el World Capital Institute, aunque es de vocación global, cubre, por ejemplo, su conferencia cubre primordialmente de la costa oeste del continente americano a el Medio Oriente. ¿Esto por qué? Por usos horarios, que Sí. precisamente ya más allá quedan fuera de lo práctico. Ya. Entonces, incluso países muy activos en el tema, como Australia, la India, China, por supuesto, no participan directamente. Bueno, un autor o autora de repente, pero el público fuerte es. Y entonces, dado que converge ahora con la Universidad de Puerto Rico, con un público también hispanoparlante, pues tenemos dos momentos. El primero, que es en inglés, para un público más internacional, más ampliamente internacional. Ampliamente Y internacional. el segunda parte del programa de cada día en español, precisamente recogiendo muchos actores de esta comunidad iberoamericana de sistemas de conocimiento que siempre nos hemos movido un poco en paralelo. Buenísimo. Buenísimo. Excelente, doctor. Doctor, pues esta conversación, vamos apenas a la mitad de las preguntas, pero ya se nos acabó el tiempo. Mm, Entonces, haremos una segunda parte, ¿le parece? con mucho gusto. En otro momento, seguimos, retomamos, porque ahora sí quiero hacer todas las preguntas pertinentes al antropoceno en sí. Ya, Desde qué es, y ahí sí tengo unas 6 o 7 que me gustaría que platicáramos con calma. Pero con bien, mucho doctor, gusto. muchísimas Encantado. gracias por su tiempo y seguimos platicando. Con mucho gusto.